dominarla, no se empeñe en conquistarla, pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita, de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio. El domingo había poca gente y es la feria del libro del Departamento del Distrito Federal. Entonces les insistí por ahí, pues, por cierto, ni conocía a los organizadores, qué pena. Bueno, ni estuvieron, pero les dijo, oigan, invítenme. Bueno, pues me invitaron. Y luego ya me dijeron, bueno, pues ayer que fue el lunes, ¿verdad? Lunes, digo, ay, en la mañana pues hubiera sido mejor el domingo, que hay gente, bueno, pues total no, el lunes a las 6. Bueno, entonces a mis amigos del Twitter, que les estoy agradecidísimo, sí fueron, pero el domingo había poca gente, entonces estaba yo muy alarmado, dije, voy a estar solo, chin, se siente gacho. Afortunadamente no, pues había mucha concurrencia, había personas que estaban hasta paradas o en el suelo sentados, y luego me sorprendió que muchos ya filman con su aparatito de telefonear y que está ahí en el Twitter, y ya me da esta pena y que estoy muy agradecido. Y cada vez que voy tengo dos problemas. No me gusta preparar mucho ni escribir porque pienso que sale falto de espontaneidad. Entonces más o menos me hago una idea de lo que pienso decir y bueno, ahora que se trataba de presentar el libro, bueno, subrayar algunas cosas menos mal que pueden decirse y lo que sea. Pero siempre me confronto con una idea que tengo después de que voy a eso, también cuando he ido al Teatro de la Ciudad, que hay como una compatibilidad, es decir, caray, es que a veces uno se siente solo, y también advierto que en el público mucha gente se siente sola. A ver, platíqueme cómo está eso. Sí, como que hay los intelectuales dirían un sustrato, como que hay una nube de soledad en el cual el público espera algo y el que se trepa ahí a un escenario se cree vanidosamente que se lo puede dar. Es decir, si yo subo es porque tengo evidentemente la pretensión vanidosa de que voy a dar algo, porque dar es muy satisfactorio. El cantante pues da el arte que tiene, el orador da su léxico, su manera de hablar, la artista, pues la que tiene muy buen cuerpo, les da la satisfacción erótica de que la vean. Se trata, es un toma y daca. Tú me das aplauso y fortificas mi vanidad. Yo te doy algo que yo tengo y que tú no tienes. Bueno, pues ese algo que yo detecto es un punto de soledad. Es un punto de que hay un pueblo, no más el pueblo que fue público que fue ayer, y no nomás es la primera vez que como que lo olfateo, como que se da uno cuenta, caray, ¿cuánto diera yo por tener más cosas que darle a esta gente? Y yo lo ubico y lo hago paralelo a la política, donde ocasionalmente también he hecho algunas incursiones como ensayista. Ya les dije a ustedes que yo soy un ensayista. Ensayé a cantar, ensayé a tocar la guitarra, ensayé a la política. Me gusta ensayar. Antes decía yo que era un amateur profesional. Sí, me aficiono a varias cosas.
y me gusta. Entonces, el hecho de que alguien esté parado ahí es que va a dar algo. Por eso la preocupación del artista, fíjense que no dije artistita, hecha a la de a fuerza de la televisión, es la preocupación que tiene la vedette o el muchacho, el artista, el cantante, el cómico, es preguntar, ¿se la están pasando bien? Él la traduce así, porque le han enseñado a sus patrones que se la tienen que pasar bien. Ese se la están pasando bien tan artificial, tan mercantil, me acuerdo cuando mamá Borín que decía, te vendo a mi hija, órale. Dice, ya la tengo para tal fecha y para tal fecha, es decir, vender. Se vende la persona. Si era la filosofía de los medios de comunicación, de vender la persona, también en política. Yo me acuerdo cuando la maestra Elvester decía, dile cuánto tienes, y cuando un político me dice, a ver qué ofreces, ¿qué ofrezco de qué? Bueno, pues a ver, no era qué ofreces, era cuánto ofreces. Pero volviendo a la soledad, que es como una nube que pasa por todas, hay una soledad que es la falta de, como que digamos, dice, me falta a mí incursionar en otra onda, ya no me satisface la telenovela, ya no me satisface ver un programa norteamericano donde se rompen las piernas, ya no me satisface ver un partido de fútbol, entonces estoy solo, y eso no lo ha detectado el gobierno, eso no lo ha detectado la Secretaría de Educación Pública, eso no lo detectan por falta de posibilidad los líderes, eso no lo detecta los concesionarios. Nadie ha estudiado en México, fíjense todo lo que falta, el alma que palpita, la luz que, ¿cómo se llama cuando la flama hace así, que pulula, ¿verdad? Bueno, parpadea. Que parpadea, la luz que cintila, busca el verbo cintilar, dentro del alma de un concesionario, en el hipotético caso de que un concesionario tuviese alma y espíritu y todo, porque generalmente el que diga the name of the game is money, ahí hay una deficiencia anímica total. El que diga y el juego se llama ganar, ahí no le podemos hablar de alma. Brillar, centellear, la luz que cintila dentro del alma de un concesionario. Y si un concesionario dice, todo está supeditado al ganar, todo está supeditado al the name of the game, ahí falta el espíritu. Y eso es lo que nutre al país. Y por eso detecto, estoy sacando la conclusión ahora, que en muchos corazones, que en muchas miradas se ve así, oye güey, ¿qué no tienes algo que darnos que sea diferente, diverso? Y esa es mi angustia de que pues obviamente no lo tengo, y de que obviamente posiblemente sonrían en alguna reflexión, o cuando encuentro y me copio, no voluntariamente, cuando se me ocurre decir algo y yo veo que brilla en los ojos de mis interlocutores en el radio y aquí en esta cosa, pues no se ve, pero cuando tengo el contacto con ellos sí resulta muy conmovedor. Y no saben ustedes el hecho de que me da gusto cuando compran el libro y el disco y la ceremonia, el ritual tradicional de que me lo firmas y lo voy a leer y todo eso, y luego que les pueda aportar algo, es un reclamo. Pero todo eso para decirle a ustedes que veo que hay un ángulo del alma mexicana que no está siendo satisfecha, para la cual no se alimenta el deseo que tiene el mexicano de vivir y de ser feliz, como la canción de Benedetti, porque mi pueblo quiere ser feliz aunque no le den permiso. Y el hecho de decir todo lo que, y más que de decir y de hacer,
El hecho de decir y de hacer se traduce en una voluntad tácita, interna, real, de que no me interesa que seas feliz. Como a mí cuando me dijeron, no nos interesa que se vea, es que va a haber unas elecciones limpias allá en Sudamérica, voy, hace 40 años, voy a hacer el reportaje, no interesa. ¿Cómo que no interesa? Oye, van a hacer elecciones limpias, todos los partidos están jugando derecho y el que pierda va a perder y el que gane va a ganar y no van a comprar votos y no va a haber despensas y no va a haber tarjetas, va a ser netamente limpio. ¿Cómo no es importante que veamos eso? No interesa. Está bueno. ¿Cómo que no interesa? Y bueno, pues traigo además música de por allá y todo y reportajes. No nos entiende, güey. No me dijeron, pero eso me estaban diciendo. No nos interesa que se vea eso aquí. Aquí queremos que sigan igual. Ese es el espíritu del concesionario. Y eso genera hambre y sed de justicia, hambre y sed de sonrisa, hambre y sed de verdad, hambre y sed de honor, honorabilidad, repudio y rechazo fundamental a la corrupción. Y de eso no se habla. Y regímenes van y regímenes vienen. Y ni madre, eso no dicen nada. Entonces cuando eso no es ser ni líder ni demagogo, porque no les estoy invitando a que tomen las armas, no les estoy invitando a que rompan un cable de teléfono del señor Slim, ni a que rompan una antena del señor que le corresponda, no. Simplemente hay que conocerlo. Pero estoy trabajando sin saberlo para ellos, para esa pequeña elite, grupito. ¿Por qué, señor Saldaña? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues estoy trabajando para ellos, porque finalmente un pueblo no atendido es un pueblo encendido. A la larga se va a incendiar la pradera. Eso me lo dijo uno de el papá de un guerrillero de Perú. Me dice, tienen miedo que se les incendie la pradera. A ver, explícame el fenómeno de incendiar la pradera. En un pueblo inconforme, en un pueblo engañado, en un pueblo penetrado totalmente por la no ideología, por el no pensamiento, por el no discurrir, por el no pensar, y si tiene dificultades para el sí comer, para el sí trabajar, y es engañado, ese pueblo se seca por dentro. Póngale un cerillo, prende. ¿A quién le van a dar en la madre? A los que tienen, perdón por la vulgaridad, a aquellos que lo secaron. Por eso cuando yo digo atendamos al pueblo de México, estamos trabajando para el tiempo. Un pueblo seco se puede incendiar fácilmente. Conste que estoy hablando neutralmente. Yo no quiero ni que se incendie, pero tampoco que sea esclavizado. Bueno, el hecho de que no se incendie implica que se le tome en cuenta. Eso es lo que detecto cuando voy con mis queridos amigos de alguna función público, lo sé qué, o conferencia magistral, como Adela Michan, que no es conferencia magistral, que le dieron, no me dieron honoris causa en el Zócalo, Marcelo, qué barbaridad. Bueno, entonces, si no se atiende al pueblo de México, o concesionarios, o empresarios, o X González, que tengo un regalito, pues díganle a Claudio Junior que lo oí y que voy a responderle. Si no se atiende al pueblo, ese pueblo se seca, y el pueblo de México está muy seco.
Por eso digo que se puede incendiar la pradera y que los primeros que van a resentir ese incendio son obviamente las clases privilegiadas o las clases dominantes o los vendedores de tiempo, los vendedores de promesas, los vendedores de retos y los que según la pantalla televisiva cumplen exhaustivamente con su deber, aunque la desgracia aumente. La televisión tiene la misión dificilísima, inconmensurablemente ímproba, que quiere decir muy difícil está que la televisión pueda convertir la desgracia en triunfo político. Apúntale. La televisión no va a alcanzar a convertir nuestra desgracia en un triunfo político. No más falta que digas, sabed los soberanos y vasallos, como decía el poema aquel. No es dictar, es decir, ustedes creen que si nos lo están diciendo quienes, los voceros del sistema, los locutores, me están diciendo, aumentó el secuestro en un 48%, coño. La cantidad de muertos en incidentes de violencia o de delictivos aumentó un 38, 70, creo por ciento, no sé, una cantidad bestial. La compra de armas. La compra de armas. La compra de armas. Todo ha aumentado. ¿Ustedes creen que el locutor con su pinche microfonito y su cuadradote así va a poder decir, y aquí está la estatua que el pueblo de México le levanta a un sistema que haya hecho extraordinariamente por el desarrollo económico, de manera que en el mundo México es considerado como un lugar para inversiones y que la madre y no sé qué? No lo vamos a creer. Le han dado a la televisión una tarea imposible. Han querido que la televisión se convierta en una entidad milagrosa que obtenga el milagro de negar la evidencia. Oye, tú no me vas a decir que lo que está regado ahí es un lago. Voy a usar una frase terrible, es sangre. No son aguas apacibles. Y que aquellos que están allá haciendo movimientos no se están entrematando, están bailando ballet. La televisión, eso le están encargando a la televisión que haga. No es ese arroyo que va ahí, no es de sangre, ni de desgracia, ni de hambre. Es un arroyo de aguas cristalinas donde los niños juegan alrededor. No son niños, se van persiguiendo con metralletas. El panorama trágico de la desgracia nacional le han dado a la televisión, y la televisión se ha arrogado, quiere decir, se ha echado a cuestas por así convenir a sus intereses monetarios, de decir que aquello es un ballet, es una pinche matazón. Digo, eso es lo que tiene que hacer la televisión. De buenas a primeras, alguno de ellos dice, no, pues fíjate que en el mundo dicen esto. Y lo que dicen en el mundo es que la resultante, la suma, la resta, el resumen de todo es una cantidad considerable, alarmante, de lo que hemos empeorado. Empeorado es lo contrario a un noticiero. El noticiero, por así convenir a sus intereses de sus patrocinadores, dice y magnifica, agranda los mugrosos resultados, de que diga, uy, pues el gol estuvo precioso, qué barbaridad. No, si fue una cosa de que quién sabe qué, mientras está ocultando la paliza que unos policías le están acomodando al pueblo, porque para eso están. Dame un Kleenex, güey. Porque y ante una presidenta municipal, como el caso de Guanajuato, que no tiene la más remota idea de nada. Nubo Arribé, recién llegado,
Se nota cuando una persona está recién llegada al lenguaje, sin saber qué, rectificando porque piensa que el salir a la televisión a decirlo es todo un acto de rectificación o de lo que sea. Y no es así. No es así. Por eso decía mi querida Mona Lisa que cuando nosotros señalamos todas estas que juzgo son verdades, creo, porque si no ya hubiera habido alguno que me diga, oye, estás diciendo una sarta de mentiras inconmensurables. México está avanzando. Vamos a ver si el discurso contrario funciona. Fíjate que cuando se acaba un periodo presidencial está muy bien hacer el balance y hacer las recomendaciones y deseos necesarios para rectificar lo que no logró y se nos escapó. Quizá algunas minucias no logramos arreglar. Sin embargo, el grueso de nuestro quehacer político en un sexenio ha sido cumplido en un, ¿qué te voy a decir?, en un 95%. Porque obviamente se ha logrado en este sexenio acabar con la nefasta corrupción sindical. Eso queda para el libro nefasto y negro del pasado en México. Actualmente gozamos de una libertad sindical extraordinaria, de un respeto a los derechos del trabajador verdaderamente ejemplares en el mundo. Eso en cuanto al sindicalismo. En cuanto a la preparación de los maestros, somos en América Latina, como debemos serlo, el país en el cual los maestros están perfectamente preparados para ser unos niños que han avanzado de una manera extraordinaria en lengua española, en matemáticas, en artes, en fin, se desarrolla el sentido artístico. El espíritu nacionalista hace que México sea verdaderamente un emporio. Fíjate qué grande está el desarrollo de su folclore. México ha cuidado, desde luego, por hacer que lo nacional sea vigente. Hemos acabado con toda la invasión cultural extranjera. Y el mexicano se define, y su esquema es de ser un hombre nacido en Latinoamérica que tiene la costumbre de sus ancestros mezclada a las invasiones que ha tenido en la lengua española, y hemos tomado lo mejor de ellos para ser un ciudadano íntegro. ¿Y qué decir de la seguridad, la paz, la tranquilidad y el trabajo? Lo cual se deduce porque hemos logrado que la honestidad sea la norma de conducta de todo funcionario mexicano. No hay ni diputado, ni plurinominal, ni presidente municipal. En el último año no hemos tenido un solo caso de un funcionario público corrupto. De esta manera hemos pensado que nuestro sexenio ha sido todo un logro histórico para México. Pregunto yo ahora, ¿se puede hablar así? Pues nomás no. Estamos más cerca de todo lo contrario. Si alguien por un ejercicio literario dijera, a ver todo lo que dijiste, güey, ahora voy a decir lo contrario. Bueno, pues lo contrario es prácticamente lo que funciona. El sindicalismo corrupto ha crecido, la ignorancia infantil se ha duplicado, la incapacidad magisterial está presente y hemos dobleteado, según lo dijo el noticiero esta mañana, noticiero gubernamental auspiciado, patrocinado por el sistema. Va a decir, no, nosotros no te patrocina la Secretaría de Gobernación, pero la defensa sí, hay patrocinios de la defensa para locutores. Imagínense ustedes la libertad de expresión que puede tener un locutor que lo patrocina la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Gobernación. Es un vocero del régimen. Yo sé lo que es eso. Por eso cuando he tenido un patrocinio gubernamental, yo he hecho un programa cultural sin compromiso de elogiar
aquel que paga. He trabajado 8 años, creo que van 6, 7, 8 años para el gobierno de Veracruz. Trabajé 22 para el gobierno de México en el Canal 13. Y creo, vaya, yo creo que se pueden contar con las manos las veces que cuando tenía que entrevistar a un funcionario, y obviamente no atacarlo, lo hacía con mucha discreción, porque finalmente eran los patrocinadores, pero siempre eludiendo convertirme en un elogiador del sistema. Por eso, obviamente, como decía yo ayer, asumo perfectamente las consecuencias de no ser un locutor del sistema, y se acabó. Pero ya digo, cuando nosotros señalamos cosas así, creo que alguien por ejemplo, estamos en la época excepcionalmente apta, como cada 6 años, para que haya un círculo de estudios, no para crear sueldos, no para que alguien se gane la vida, no para tener un presupuesto, sino para examinar exactamente y dar el diagnóstico del país. Y obviamente no por un simple pinchurriento locutor como puede ser el que habla. No, tendría que haber, yo antes que todo pondría, y siendo congruente con lo que digo en mi libro, el problema de México no es político, el problema de México es patológico. Ay, Dios. Nuestro problema es efecto de una patología, patosa enfermedad. Y ahí está el primero. Yo ya ni me acordaba que el primer dicharacho que apunté y que ayer estuvimos comentando con el público, lo que verdaderamente desnuda al hombre en México no es la pobreza, es el poder. Y luego me acuerdo que mis psicoanalistas decían, el mexicano tiene una proclividad, es decir, una inclinación extraordinaria para la desgracia, pero no sabe manejar el triunfo. Y los presidentes nunca se han preocupado porque haya alguien que les diga, espérate, examínalo así. ¿Por qué? Porque mira, el psicoanalista, el sociólogo, el axiólogo, el que sabe de los valores, el médico, el doctor físico, ¿qué otra cosa? El filósofo, coño, el que sabe del pensamiento humano, el que maneja el pensamiento, sabe que lo que dices en el fondo estás mintiendo. El axiólogo te está diciendo que eres un mentiroso y ese es un antivalor, es lo contrario. El psicoanalista te va a decir que mentir te va a crear una carga de conciencia que no vas a poder con ella. Y el mismo axiólogo te va a decir que tu mentira va a llevar a muchos a que roben. Y robar es lo contrario de un valor. No hay un estudio de patología política que le puede decir a un funcionario público el diagnóstico de sus decisiones. Está como allá allá de donde andaba, que dicen, no, bueno, ¿cuánto necesitamos para que no se inunde? 50 millones. No más. Órale, ahí están, charifas, maneja los 50 millones. ¿Qué sucedió? Que ayer pararon la carretera porque las inundaciones siguen y van a seguir. Porque no hubo una preparación plurimédica, plurisectorial de examinar qué hacer con los 50 millones. Y yo te voy a decir que hicieron. No, es una hipótesis. Pero los 50 millones no alcanzaron, 50 o 20 o 30, o 80. Y no se examinó por qué. Porque había que examinar por qué desde el tiempo de mi abuelo el pueblo no se inundaba y hoy se inunda.
¿Qué hacían con el agua en aquel tiempo? No lo sabemos. A mí no me han preguntado. Y a todos los demás me han preguntado. ¿Qué llueve más ahora que en aquella época, en época de lluvias? No, pues llueve igual, o un poquito más, un poquito menos, pero llovía. Entonces llovía. Y hoy también llueve. ¿Pero por qué se inunda? Pues algo hicieron. Sí, algo hicieron. Taparon acá los de la concesión de hacer el libramiento, taparon todo. Y toda esa agua que se resumía, ahora viene para el pueblo. ¿Qué hacemos? Pues esa es la solución que hay que hacer. No acá, arriba de donde viene el agua. Bueno, y así otros. O decir, oye, le diste el dinero al Charifas y el Charifas no va a componer nada porque es alcohólico. Ah, pues eso no lo previmos. Ah, pues entonces no va a funcionar. Oye, te desviaste para ayudar a tus amigos, los que están allá, desviaste el desagüe para ayudarlos. Ah, pues eso tampoco va a funcionar. Ah, porque no hay nadie que estudie las consecuencias de los actos de un político. Y el político, si hay políticos o políticas o polítiques que no saben dónde es la Cámara de Diputados y dónde es la Cámara de Senadores, mucho menos van a saber la constitución profunda de lo que significa un senador o un diputado, o de una senadora y de una diputada. Y si alguien golpean los policías, se ceban, es decir, les da placer golpear, satisfacen una patología. Oye, un psicoanalista dice, oye, ese no le pegó, ese le pegó por desplazamiento. ¿Cómo que por desplazamiento? Sí, mira, él tenía como objeto nulificar la acción de un delincuente, por ejemplo. Vamos a suponer que el que estaba en la porra era un delincuente. ¿Cómo lo nulificas? Bueno, dejándolo en la imposibilidad de actuar como delincuente. Vamos a suponer que es delincuente. ¿Qué hay que hacerle? Bueno, tienes que esposarlo, y como decía el Papa Juan Pablo II, dejarlo en la imposibilidad de actuar. L'enlever la posibilidad de huir, quitarle la posibilidad de perjudicar. Esa es tu misión. Por eso hay un juez para que lo castigue. Tú, lo único que debes hacer, policía, es que ya no vaya a patear a la señora que está allá, o al niño que está allá, o a su enemigo de la porra de la América de acá. Entonces amárralo. Para que no vaya a tirar patadas, tíralo al suelo. Y esposado ya no podrá levantarse. Pero si está una cámara de televisión y llegas tú y le pones la rodilla en la espalda y empujas para el cemento, ya no estás haciendo una labor de policía que impide que este señor actúe. Está satisfaciendo un ego personal, una necesidad personal de tu ser, hacerle daño al que ya no te puede hacer daño a ti, porque ya lo nulificaste. De la misma manera que si pasas por un pueblo golpeando a todo el que se mueva, que no tenga uniforme como tú, que no sea de tu banda, que no sea de tu equipo, que no sea de tu manada, tú le pegas. Pero ves una entidad que se mueve y que pertenece a otra especie animal, canis, perro, pero tú estás humano, homo sapiens, policía, estás para nulificar a los habitantes de ese pueblo. Tu patología en ese momento indica que vas en contra de los de tu misma especie y ves otra especie que es animal, canis, que solo te ladra porque es un perrito flaco de 30 centímetros. También lo agarras a macanazos. El problema de México no es político, es patológico.
Pues solo así se explica tanta pasividad, señor Saldaña. Ese es el asunto. ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? Pues yo creo que por eso a mí me conmovió mucho esto que dijo del pueblo seco. Yo creo que por eso ayer cuando usted llegó al foro, eh, pues es como una llama de esperanza, ¿no? Fíjese que acá pues en los medios alternativos se le siguió desde Supernova, dijo, saliendo del trabajo para verlo, señor Saldaña. Muchas gracias. Vladimir Batín transmitió en vivo a través de Ustream una Qué bien. señal de televisión de todo el evento, así que lo pudimos ver en vivo los que estamos muy lejos y además pues tenemos posteado el video que quedó grabado, así que si alguien no pudo ir o está lejos, puede verlo, está posteado en la web de Radio La Nueva República. Muchas gracias, Mona Lisa, gracias. Pues mucha gente, bueno, incluso nos comentaban en el momento Ángel Azul decía, como siempre, don Jorge Saldaña es recibido con fuerte ovación y cariño por sus seguidores en el foro Cardosa y fotos y fotos y Sí. pues hubo una narrativa, no crea que nada más en persona hubo mucha gente, sino también gente que estaba no solo toda la gente que vio y que le pidió la firma del libro, sino también por acá por internet andábamos siguiendo. Y le tengo un saludo con mucho cariño del señor José Santiago Pérez. Él vive en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Él le pregunta en dónde puede comprar su libro. Mira, yo estoy a la búsqueda de una de esas empresas que si pues de paso alguien tiene una o sabe que pueda mandar libros. No son muchos, pero sí algunas personas lo han pedido de la provincia y ahora que vaya dijeron algo que no me esperé que dijeran algunas personas, dicen, oiga, el disco y el libro así resulta re barato. Nunca pensé hacer algo barato o caro, pensé no darlo más caro que lo que me parece ser que el libro en la librería Sambor cuando lo vendían valía 180 pesos. Pero pero nada más. Entonces alguien vio que era barato y que bueno, que era comprable. Así pues, si hay alguien que tenga una empresa de esas que lo piden y lo mandan, pues yo encantadísimo. Bueno, pues le voy a dar su correo electrónico. Sí, dáselo. ¿Verdad? Hoy sí hubo un número considerable de los amigos del Twitter, a quienes les agradezco muchísimo que y también él quiere abrir una radio allá en Nueva Jersey para retransmitir el programa, invitar a todos sus amigos porque le la vida compañero de bueno. Que tienen deficiencias de salud y me parece que habría que examinar el caso.
es vanidad, bendita vanidad. Digo, si tú haces el bien para satisfacerte, bueno, pues hay que bendecir esa unidad porque está bien hecho. Claudio X González se lanzó con una filípica, esto quiere decir un discurso muy encendido en contra de la corrupción sindical. A quien no, simplemente señalo que ese joven Claudio X González manifestaba la corrupción que hay en las plazas de los maestros, el hecho de que haya más de 22,000, lo cito a él, personas que no trabajan dando clase, son maestros que están para organizar el mecanismo. Primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, los rayos de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla granado. ¿Me estás oyendo? Qué barbaridad, sí. ¿Se metió alguien ahí? Pues parece ser que fue un... ¿Un qué? ¿Fue un qué? Y ahora que estaba yo hablando bien de un joven de la iniciativa. A ver, ¿ya está? ¿Ya se arregló? ¿Ya, verdad? A ver, ¿Ya? Mi querida Señor Mona Lisa, Saldaña, ya continúe, estamos por arreglados, favor, perdón, disculpe. a las diferentes Ya, personas, pero en la nueva república hay problemas, ¿verdad? No, ya estamos bien, señor Saldaña. ¿Ya estamos bien? Sí. Bueno, ¿Escucha vuelvo a bien? retomar todo el asunto, como dirían ustedes. Ahora, ¿qué pasó? Infórmame. Nada, ¿estamos bien? Bueno, hubo una serie de ruidos, hubo una serie de músicas raras y por eso... Y justamente cuando estaba yo hablando bien de alguien del sistema, del régimen, de la Estaba televisión. usted hablando de el hijo de un empresario. Claudio X González. Exacto. Él estaba diciendo, qué raro que... Ahora, como que oigo eco, ¿qué le movieron? ¿Ya está? Pues yo lo oigo perfectamente. Si quiere, vuélvanme a marcar. Bueno, no, ya está bien. ¿Ya está bien? ¿Sí? Hay un sonido de regreso raro. Vuelvo a retomar el motivo de mi conversación en este aspecto. Estaba diciendo que oía a Claudio X González Jr., que trabaja con Televisa en hacer el bien a los jóvenes. Y estaba diciendo que Díaz Mirón había dicho que si dar era vanidad, bendita vanidad. Él estaba hablando y denunciando en una conversación y crítica muy cerrada y muy seria y muy firme contra el sindicato de maestros que lidera la señora Elbester Gordillo, y decía que ahí hay 22,000 maestros que no trabajan y que hay un eco, y que esos 22,000 maestros o más de 22,000 maestros que no trabajan solo están para consolidar la corrupción de ese sindicato. Total, que fue una crítica muy seria, muy sólida, muy profunda a la corrupción sindical. Todo estaba condicionado a que en que parecería ser que hay una pugna entre Elbester Gordillo y la televisión, puesto que Claudio X González es fundamental en el sistema televisivo mexicano. Es decir, es de ideología defensor, evidentemente, de la televisión. Y tuvo una frase sobre la que quiero considerar algo y advertir a nuestro público, y voy a decir también por qué, porque si no se sale de contexto todo el asunto. Él dijo, sí, aquí estoy. Sí, es que no tenían que moverle nada, ya fue una falla de acá. Ah, ya está, sí. Entonces, Claudio X González dijo
que pues era un emporio, un núcleo de corrupción, el sindicato de maestros. Una crítica muy directa, muy vigorosa, muy seria. De ahí debemos intuir o deducir que la televisión y el Vestergo, la televisión mercantil, de donde trabaja Claudio X González, Televisa, no está en buenos términos con el Baester, son enemigos. No pasa nada. Pero dijo, es que el Baester tiene un emporio, tiene un núcleo, tiene un grupo, como si fuera una pequeña Cuba. Que hubiese formado, pues dio a entender una dictadura, eso es lo que quería decir. Sin entrar a la crítica ni defensa de esto, bien pudo haber dicho que el sindicato se convirtió en un régimen franquista o pinochetista o un reinado de Papadoc. Buscó a Cuba porque la televisión tiene una enemistad fundamental para todo lo que tenga que ver con el comunismo, con los empleados, con la clase trabajadora. Eso es un hecho real. ¿Qué significa esto? Que es al mismo tiempo hacer una crítica. No quiero decir que Cuba sea una democracia. No quiero decir que Cuba sea un país de libertades, no lo es. Quiero decir que él buscó un ejemplo que conviene a sus intereses. Sea un país de libertades, no lo es. ¿Ya oíste bien o normal o ya se pudrió? Todo está bien, señor Saldaña. Porque oigo que retacha muy feo. Entonces, simple y sencillamente, quiero decir que ante una crítica llevar agua a su modo. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, un dictador de derecha o un dictador de izquierda no es examinar cuál sea preferible, porque las dos dictaduras son evidentemente deleznables. México, por ejemplo, tuvo una revolución que se convirtió en la dictadura de un partido, pero no somos un ejemplo de perfección y de honorabilidad política. Ese partido marcó todo. Para mí la época panista prácticamente no existe, es la continuación empeorada de la época revolucionaria. Eso, y subrayo la palabra empeorada. Y además puede demostrarse. Pero cuando el joven Claudio X González dice, es que la maestra el Baester hizo dentro del sindicato una Cuba, se está refiriendo, hizo un emporio dictatorial que a él le parece deleznable, a otros no. Pero si se examina bien, a él le parece deleznable y condenable, porque todo aquello que toca inicialmente a lo socialista, izquierdista, alternativo, le da derecho a los trabajadores. Quiere la existencia de un pueblo culto, de un pueblo evolucionado, no de una bola de fanáticos del fútbol que hagan la ola. Eso también forma parte de la cultura, pero no de una manera absoluta y directa como para sus correligionarios de don Claudio. El ejemplo no es tan válido, porque nuestras democracias han tenido como resultante un pueblo inculto, y muchas dictaduras de izquierda, no muchas, alguna dictadura de izquierda ha producido, malgré tú, a pesar de su espíritu dictatorial, pueblos cultos evolucionados, tanto en el deporte que él tanto defiende, cuanto en la cultura. Hay pueblos,
donde no hay analfabetismo. No es que yo prefiera una dictadura, ni de izquierda, ni de derecha, ni madre. Porque la dictadura siempre es dictadura, a pesar de que algunos produzcan otros signos. Por ejemplo, nunca se plantea que alguien saque 10 en matemáticas, y es una dictadura. La fanatización del pueblo de México para que sea de un partido o de otro, deportivamente hablando, de que sean millones los televidentes y de que este sea un pueblo no de ciudadanos, sino de fans. Oí algo abominable el otro día. Abominable quiere decir abominable, detestable. Me da pena a veces de mi país. Dice una locutora, oye, fíjate que hicieron un documental muy bello sobre las mariposas monarca que vienen cada año de Canadá, y hay la migración y vienen a ovular, creo que se llama, a reproducirse. Abominable, digno de ser detestado, profundamente, sí. Le decía una locutora a otra, fíjense ustedes lo que significa y el crimen de la televisión. Claudio, ojalá, y creo que tenga muy buenas intenciones, pero habría que hacer una discusión abierta. Qué pena que no se pueda conmigo. Dice la locutora, oye, fíjate que hicieron un documental de las mariposas monarca. Yo que conozco la región, conozco la belleza inconmensurable de Michoacán, esos bosques tan hermosos y el concepto poético y bello de la mariposa, que es delicada, sutil, etérea, que es un pensamiento que vuela. Bueno, no sé, de niño el ir así son los niños, a cazar mariposas o ver las mariposas que pasan de flor en flor, o una mariposa que llega por ahí y quien ha visto un jardín y lo observa, es un pensamiento de una nobleza excepcional, y para un niño debe ser algo, es la ilusión, es su espíritu que vuela. Es todo lo que ustedes quieran. Nadie puede mentarle la madre a una mariposa, nadie puede ridiculizar una mariposa, carajo. Pero en la televisión sí se puede. En la televisión de don Claudio X González sí se puede. Le dice una locutora, oye, sí, fíjate que hicieron un documental bellísimo, ¿no? O sea, ¿no? Está, pero mira, padre, sí, ¿y qué tal? Sí, no, pues es una firma americana, ¿no? Sí, oye, qué bueno, ¿no? Y dice la otra, yo también soy fans de las mariposas monarca. Puta, me hirió. ¿Qué quiso decir? Quiso decir, manifestó su estulticia de alma, su profunda imbecilidad. La televisión ha hecho que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. Esa pobre piltrafa, interiormente hablando, claro, por dentro es una piltrafa. ¿Cómo puede llamarle fans a un niño en un pueblo que no teniendo nada ve una mariposa? ¿Ese es ser un fans? Un fans para ella es un producto de la mercadotecnia, de la publicidad, es un asco. Se puede ser fans de comer hot dogs, se han muerto por comer esa cosa que se llama como salchichas. Esos son los hot dogs, ¿verdad? La televisión que nos ha traído un modernismo deleznable, asquerosamente grasoso, con grasa de petróleo, con terminología de ruta de evacuación. Ese es lo que han hecho de México. Y esta pobre, bellísima exteriormente y podrida interiormente, ay, yo también soy fans de las mariposas monarca. Coño, un poco de pudor. Ve eso, Claudio. ¿Por qué eso no se ve? No tenemos derecho a destrozar a un pueblo así.
queramos debe satisfacer. Bien por el contrario, debemos de inquietarnos en que todas nuestras deficiencias al finalizar el sexenio se convierten en un camino heroico con música de Lesupedo y Roa, que así se llama, la música triunfalista con trompetas, para que entremos a un nuevo período gubernamental sin haber examinado exactamente, sino haber hecho la escenografía, la farandulización de actos televisivos que son los sucedáneos de la verdad para el pueblo de México. No sé si esté claro lo que digo. Adelante, mi queridísima Mona Lisa, para que le dé las gracias a quienes nos han escuchado hoy. Sí, claro que sí. Bueno, los medios que nos retransmiten son la nueva república.org en radio y televisión, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana con su blog La Patria es Primero, Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, radioensintonía.com, Grupo No allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en corresponsalesdelpueblo.org también, en Uruguay, en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer el 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Tegucigalpa, Radio Gualcho, en el 1015 AM de Honduras, Palma, Mallorca. Y bueno, pues señor Saldaña, el día de hoy, desde las 6 de la mañana, hay protestas en relación con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo. Hay diferentes marchas, hay un centón desde las 6 de la mañana, unas marchas a las 12 del día, bueno, muchísimas actividades, porque hoy es el día en que seguramente se aprobará en el Pleno del Senado la reforma laboral. Como usted sabe, a pesar de todas las consultas que hicieron, que yo creo nada más fueron para atemperar, para mediatizar las movilizaciones, fueron sindicalistas, fueron laboristas, etcétera, pues el dictamen se aprueba como, bueno, se elabora igual que llegó de la Cámara de Diputados, sin nada de cambio. Hoy de la nada más a las 11 de la mañana tienen pues la sesión, pero de la Cámara de Diputados, pero lo mero bueno va a estar en la de senadores y pues no lo